Muy buenas noches, un gusto como siempre poder estar. Gracias por conectarte. A los que se van a conectar después también, gracias por estar, gracias por los comentarios que nos llegan en vivo y después también a través del WhatsApp, del teléfono, de las redes. Es un gusto poder compartir con ustedes cada noche y en este tiempo no va a ser la excepción. Hay una oración que tal vez dentro del pueblo cristiano, por lo menos en el mundo, es la más conocida de todas, ¿no? El famoso Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como se hace en el cielo. La frase es, venga tu reino. A lo largo de la Biblia, la expresión el reino de Dios, el reino de los cielos, es una frase que se repite mucho. En el Antiguo Testamento está con una característica, está el reino de Dios anunciado, está proclamado, está deseado, está esperado. En cambio, en el Nuevo Testamento, a partir de Juan el Bautista, que es el precursor de Jesús, él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado, está entre vosotros. Entonces, la pregunta que sale de cajón es, con todo lo que nos está pasando en el mundo en el día de hoy, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Por qué no se nota? Que es la razón del título que hemos puesto a esta reflexión, ¿no? Y ahí van a venir las respuestas, las múltiples respuestas que ya la tenemos incorporada de la teología, por lo menos en la línea en la que yo me crié mucho tiempo o todo el tiempo. Sabíamos de que esto iba a ir de mal en peor. Luego, en medio de la complicación y antes que venga, decíamos, la gran tribulación, viene el Señor, nos lleva y después Él se arregla con el resto. Por otro lado, la religión nos dice, bueno, son los últimos tiempos, nos toca sufrir, allá vamos a reinar después, la batalla es dura, el enemigo está muy fervorizado, la carne es débil, Señor, ayúdame, etcétera, etcétera. Yo creo que, y es un poco la intención de esta charla, de esta reflexión, es que quizá hay algunos de estos conceptos que debemos mirarlos de una manera diferente. Y este es un buen tiempo para reflexionar. El encierro, la quietud, el temor, la preocupación, la gente que estaba y que ya no está, aquellos que tenemos amigos, parientes internados y demás, este es un buen tiempo para meditar, para repensar, para reubicarnos, para reentender, para preguntarle a Dios, para enderezar el camino en este tiempo que nos toca vivir. El viernes pasado estuvimos hablando de ese incomparable tema, por lo menos para mí, que es la gracia de Dios. Saben que si hay algo para lo que me sirve realmente comprender y disfrutar de la gracia de Dios en este tiempo, es cuando yo me veo partícipe de activar el reino de Dios en el mundo, de poder ser un constructor del reino de Dios, es cuando yo más necesito y puedo comprender la importancia de la gracia de Dios. Entonces, con esta introducción, quiero hablar de la importancia de entender el concepto reino de Dios. Es muy importante entender qué es el reino de Dios, porque si a mí me falta en ausencia de este entendimiento, yo carezco de victoria para el día de hoy. Y esto me parece que es fundamental. Podemos discutir, podemos tener posturas teológicas y demás, pero si no tengo fuerza, si no tengo ánimo, si hay algo que no estoy entendiendo bien, si no tengo victoria en el día de hoy, entonces no estoy apto para establecer el reino ni para participar de esto. Entonces,
Quiero comenzar con esta gran verdad. Por la voluntad de un hombre, Dios perdió no el reino, pero sí la administración de ese reino en la tierra. Alguien dijo, el reino de Dios es una influencia. Es la autoridad que ejerce el rey sobre su pueblo. Pero esa autoridad es relativa a la responsabilidad de ese pueblo y se establece por medio de la obediencia. Entonces, si yo doy una orden y no hay nadie que la obedece, yo no estoy reinando. Sí, como decía, ¿se acuerdan de esa frase? El rey reina pero no gobierna. Entonces, Dios reina en el pueblo que le obedece voluntariamente, en un pueblo que decide voluntariamente obedecer. Este es el punto a descubrir en esta noche. El reino de Dios fue interrumpido por la desobediencia. Cuando Adán desobedeció, Dios, aunque seguía teniendo el derecho de reinar, no reinaba en el hombre a causa de su desobediencia, a causa del pecado. Aunque Dios tenía el derecho, no tenía el reino establecido en el hombre. Lo tuvo mientras Adán decidió obedecer a Dios, pero Dios le dio esa prerrogativa en su sabiduría, y cuando Adán desobedeció, el reino perdió su administrador acá en la tierra, porque Dios lo puso al hombre como un administrador. Pasó todo el Antiguo Testamento, pasaron miles de años, y Dios no encontró alguien que voluntariamente quisiera 100% hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios dijo, yo lo voy a hacer. Y se despojó de todos sus atributos divinos, tomó nuestra forma, tomó la forma humana para poder llegar a ser hombre. Y quiero decirle acá algo que es muy importante. Para Jesús era tan difícil ser hombre como para usted y para mí es difícil ser divino o actuar como un ser divino. Lo importante es que mientras más se dio Jesús en esta su voluntad para hacer la voluntad del Padre, acuérdense que la Biblia dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Y me queda la gran pregunta, ¿qué no era obediente antes? Él no tuvo pecado, pero tuvo que aprender la obediencia. Entonces, mientras más Jesús se dio su voluntad a la voluntad del Padre, más se estableció la voluntad de Dios en él. Mientras más el hombre, usted y yo, cedemos a la voluntad de Dios, más se establece su voluntad en nosotros. Le doy un ejemplo. Cuando Jesús estuvo en el desierto, en ese tiempo de preparación, a través del cual fue ungido por el Espíritu Santo, Satanás se le presenta y le hace esta tentación. Algo hemos charlado nosotros ya el año pasado en una de las reflexiones, ¿no? Le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús tenía la gran prerrogativa, porque lo podía hacer, porque evidentemente era el Hijo de Dios. Pero él dijo, no, yo ahora estoy como hombre. No lo voy a hacer como Dios, lo voy a hacer como hombre. Y ciertamente que lo hizo, después multiplicó panes y peces. Y después de ese ejemplo magistral, él dijo, yo les he dado ejemplo para que ustedes sigan mis pisadas. Ustedes van a hacer estas obras y van a ser mayores. ¿Qué pasa que eso no se nota? Es algo que usted y yo tenemos que contestar. Y a mí me queda pendiente y me preocupa sumamente, porque es palabra de Dios esto que el Señor hizo. En este entendimiento de un hombre haciendo la voluntad de Dios. Entonces, volviendo al tema, un hombre perdió el reino, un hombre tenía que restablecerlo. Jesús vino a esto al mundo, a la tierra. Vino a establecer lo que se perdió. Alguien dijo, Jesús no vino a buscar al que se perdió, vino a buscar lo que se perdió en el hombre. Que eran dos cosas. Por la desobediencia se perdió el reino de Dios en el hombre, pero además se perdió la administración del reino de Dios a través de ese hombre. Lo digo de nuevo porque es muy fuerte esto. Por la desobediencia se perdieron dos cosas. Se perdió el reino de Dios en el hombre y se perdió la administración del reino de Dios a través
de ese hombre. A través de un hombre que es Jesús, se restablece el reino de Dios en el hombre otra vez. Y él se convierte, dice la Biblia, en el último Adán. Es el primer Adán y el postrer Adán. Pero además dice la Biblia que él se transformó en el segundo hombre. El primero fue Adán y después vino el segundo, que es Jesús. Después el tercero, el cuarto, usted, yo y todos los miles de millones que tenemos la posibilidad de reengancharnos en este ejemplo de obediencia perfecta a la voluntad del Padre. Yo sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero esto es lo que tenemos que entender más que nada en este tiempo especial, si es que el reino de Dios se va a comenzar a notar en la tierra. Adán es el postrer Adán, el último Adán, pero es el primogénito de esta nueva creación de hombres. Jesús vino a establecer el reino y lo estableció. Ahora falta la administración del reino, que se pueda manifestar en nosotros y a través de nosotros. Cuando esa manifestación esté en plenitud, Cristo desciende, vuelve y le entrega la administración al Padre. No digo que me crea, digo que lo piense, porque me parece que esto encaja más en lo que Dios está haciendo y haciendo en cada uno de nosotros. Dios nunca perdió el reino, solo delegó la administración. El primer administrador falló y muy mal, y estaba dentro de los planes de Dios que así pase, porque a Dios no se le escapa ningún detalle. Él permitió esto. El segundo administrador, Jesucristo, todavía sigue administrando el reino a través de gente que voluntariamente, reencontrándose con Él, decida cada día tomar la cruz, morir y seguir. Es fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero es el camino. Es la propuesta para establecer el reino de Dios. Es la razón por la cual no se nota todavía, porque no hemos entendido, no hemos crecido en esta obediencia que tiene que llegar a ser perfecta, como dice la palabra de Dios. La voluntad de Adán destruye el derecho de Dios. La voluntad de Cristo restaura ese derecho de Dios en la tierra. Jesús como hombre aprendió a vivir una vida de obediencia. Y como decíamos recién, nos dejó un ejemplo a seguir. Juan 13, 15 al 17 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben esto y deciden obedecerlo, bienaventurados serán si lo hicieren. ¿Qué quiero decirles? ¿Qué me dijo Dios a mí? Pablo, se puede, Juan, Julia, María, se puede. Tomar la cruz cada día, negarse y seguirle. Él no va a obligarme. Acuérdense de las reflexiones anteriores. El joven rico, el hijo pródigo, todo el mundo que se encontró con Jesús no obligó a nadie. Jesús no manipula, Jesús respeta. Jesús te ofrece, Jesús te invita. Cada uno decide. Pero quiero decirles, hay una tarea pendiente que es establecer el reino de Dios. Y Jesús ya dejó el camino abierto a través de la cruz y de su ejemplo. Esto nos tiene que llevar a una reflexión. Tenemos que salir de la comodidad. Tenemos que derribar toda barrera religiosa y teológica que nos impida entender esta fresca revelación del Padre en este tiempo tan vital de la humanidad. Por eso quiero meterme en, promediando la reflexión, 4 cosas muy importantes que me parece que hay que tener en cuenta. Número 1, estuvimos mucho tiempo esperando algo que ya tenemos. Cuando Jesús dijo con su voz en la cruz, consumado es, y habiendo dicho esto, entregó el Espíritu, la obra está completa. La cruz está ocupada,
desocupada, la tumba ocupada, ya desocupada, hay victoria y una victoria completa. Dice Pablo en Colosenses 2:10 que estamos completos en Él. Dice además en Efesios 1:23 que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice 1 Corintios 1:30 que estamos en Él y que Él fue hecho para nosotros y por nosotros y en nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención. Y como si esto fuera poco con esta antesala, me meto en Hebreos 10:12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjese qué paradójico. Nosotros esperando que Él nos venga a buscar y Él sentado en el trono esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quién está equivocado? Le dejo la respuesta. Yo ya la tengo de mi parte. Hay algo que tengo que cambiar. Y hay algo que si usted lo entiende, lo tiene que cambiar. Si no lo comparte, no me escuche más. Y si en algún momento se da cuenta que algo de verdad puede haber en esto, entonces vuelva a escucharme, vuelva a escuchar las reflexiones y le voy a invitar, si no me conoce todavía, entre en nuestro canal. Puede suscribirse, activar la campana para recibir las notificaciones y para que no quede tan descolgado con lo que usted está escuchando ahora, empiece a escuchar desde la primera del año pasado, porque hasta yo me sorprendo de lo que Dios ha ido volcando en estas reflexiones que hemos tenido juntos y cómo nos ha ido mostrando cosas que tal vez han ido en aumento. A mí me ha sorprendido totalmente y espero que pueda producir algo que le bendiga a usted también. ¿Quién tiene que cambiar su postura? ¿Él o yo o nosotros? Estos versículos son para algo más que armar un buen estudio bíblico. Necesitamos comprender que hace 2000 años hubo un solo sacrificio, una sola ofrenda que ya nos dio todo lo que nosotros seguimos esperando todavía. Es tiempo de accionar nosotros en esa asignación propia de cada uno, como dijimos la vez pasada, conectarse con nuestra chazón, con nuestro propósito, para ser buenos administradores, fíjese, de la gracia de Dios, en establecer el orden divino en cada esfera en la cual podemos influir para que su reino comience a notarse. Este es el primer punto. Estamos esperando hace mucho tiempo algo que ya tenemos. Número 2, a Dios lo mueve mi fe, no lo mueve mi necesidad. Y es un tema pendiente por lo menos para mí, no sé para usted. Dios no se mueve por la necesidad. Dios se mueve por nuestra fe. Le doy algunos ejemplos. En Mateo 15, 21 al 28 viene una mujer que es extranjera, es cananea. Se arrodilla, le clama al Señor porque su hija se está muriendo. Dijo: Señor, socórreme, mi hija está atormentada por un espíritu maligno, por un demonio. Jesús guarda silencio. Los discípulos se pliegan a este silencio y dice: Maestro, despídela para que no nos moleste. La mujer insiste y el Señor insiste en su postura porque está probando su fe en realidad. Dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dice a la mujer esta reflexión tan fuerte: Señor, hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor ahí siente el toque de un corazón que cree y le dice: mujer, grande es tu fe, hágase conforme a lo que has pedido. Lucas 8, 40 al 54 viene Jairo, un principal de la sinagoga. Este ya no es un extranjero, este es un cercano, este es uno del pueblo. Su hija, su única hija de 12 años, está agonizando, se está muriendo. Fíjense la escena. Y Jairo viene y se clava delante del Señor y dice: por favor, ayúdame, socórreme. Y entonces en el medio sucede
alguien que viene más urgente al parecer, Jesús atiende y mientras tanto viene algún emisario de la casa de Jairo y le dice, deja tranquilo al maestro, deja de molestarlo, tu hija ya murió. Y ahí Jesús se da vuelta, lo mira a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. En el primer caso, mujer, grande es tu fe. Acá, este hombre que es movido por su necesidad, intimidado por la gente, sin embargo termina siendo animado en su fe por Jesús. Y el ejemplo para mí magistral está en Romanos 4:18 con el viejo Abraham. ¿Se acuerdan? A los 75 años, creo, Dios le promete a Abraham un hijo. Pasaron 25 años, ya estaba viejo, la mujer había quedado estéril, los dos viejos ya no tenían cómo procrear. Sin embargo, dice que Abraham le creyó a Dios. Pero dice Romanos 4 que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Saben? Para mí fue una sorpresa entender de que Abraham no llegó a ver la promesa cumplida de Dios. Voy a hacer de ti una nación grande. Y la nación no vino con Abraham, no vino con Isaac, no vino con Jacob, vino 400 años después, de la mano de Moisés. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Por eso digo, a Dios lo mueve mi fe, no lo mueve mi necesidad. El tercer punto que usted y yo tenemos que entender en esta noche es que el reino de Dios se establece en obediencia cuando quebramos nuestra voluntad y cuando lo hacemos cada día. Este es tema pendiente para mí también. Nuestro ejemplo fue Jesús. Dice que por lo que padeció, aprendió obediencia y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la tentación, es lo que dijimos recién, Jesús venció como hombre sujeto a la voluntad del Padre, no venció como Dios. Entonces tengo esperanza yo, entonces tenés esperanza vos, de que así como Él, como hombre sujeto a la voluntad del Padre y ungido por el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu de la promesa dentro de nosotros. Así como Él pudo obedecer constantemente, aprendió a obedecer a su Padre, vos y yo podemos aprender también a obedecer a Dios para que su reino se note y sea establecido. Él venció, yo también puedo por medio de aquel que me amó. Este es el evangelio de las buenas noticias. Esto sí que vale la pena difundir. Hay esperanza para un mundo caído porque Jesús venció y porque hay una tumba vacía. Al salir del desierto, Dios lo unge. Este es mi Hijo amado en el cual tengo todo contentamiento. Cada momento, venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a cada instante de mi vida y hágase tu voluntad. Cada vez que quebramos nuestra voluntad, tomamos esta copa y participamos con Él de esa copa que le trajo muerte y luego vida. Cada vez que tomamos la copa, no estamos simplemente haciendo un rito, estamos anunciando la muerte del Señor. Estamos recordando y estamos haciendo nuestro ese cáliz a través del cual decidimos ponernos en obediencia, en línea directa con el Padre. Estamos trayendo esta muerte a nuestra vida. Esta es la gran tarea pendiente. Hablo por mí. Hay que dejar a un lado las excusas. Y entonces entramos en el último punto y es necesitamos crecer en obediencia. Fíjense lo que dice 2 Corintios 10, 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Cambiando argumentos, esto es lo que hay que hacer. Y hay que empezar por mis propios argumentos en mi mente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Lo que está pasando hoy con esta batalla cultural. Contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Y estando prontos a castigar toda desobediencia, ¿cuándo? Cuando vuestra obediencia sea completa.
La batalla de nuestra mente debe terminar en una decisión de obediencia a Cristo, una voluntad quebrada, no de otra manera, no confundidos, no atemorizados, no vencidos por el pecado, sino obedeciendo. Queridos, Dios no puede juzgar el pecado en el mundo mientras haya pecado en la iglesia. Es así. Y Él ya nos ve perfecto, está esperando que nosotros lo creamos. Por eso decía, hay que aplicar fe a esto y hay que decidirnos a obedecer, tomar la cruz cada día, negarnos a nosotros y seguirlo. Por eso necesitamos crecer hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Hebreos 5:7, y vamos finalizando. Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído por su temor reverente. Es decir, temer a Dios significa no tenerle miedo, sino obediencia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Evidentemente había una voluntad sujeta a una voluntad mayor. El reino de Dios se establece en obediencia. El cuarto punto, y tal vez vamos a seguir el próximo viernes, es cómo prevalecemos en la crisis. Yo les decía, si yo puedo entender el reino de Dios, aprendo a tener victoria hoy. ¿Cómo puedo prevalecer en la crisis? Y acá hago una pregunta y la dejo para que cada uno la conteste. ¿A qué fue Jesús a la cruz? No me conteste tan rápido, ni sea religioso en la respuesta. Piénselo. ¿A qué fue Jesús a la cruz? A algo más que morir por nosotros para darnos salvación. Esto tal vez lo vamos a desarrollar más adelante, quédese con la pica. Pero quiero decirles que en el Evangelio de Juan capítulo 13, Jesús comienza un diálogo profundo con los discípulos para llevarlos a una tremenda revelación que les va a cambiar el curso de la historia a ellos y nos puede cambiar a nosotros en la medida en que lo podamos entender. Si no somos personas de compromiso, Jesús va a seguir tratando con nosotros simplemente con parábolas, con historias lindas, con mensajes cortos que no arrancan un compromiso de obediencia para que su reino se establezca. El énfasis es que yo puedo tener victoria ahora, independientemente de mañana, de lo que pase mañana y de lo que pase después en el fin de los tiempos. Jesús intercambió su vida por la nuestra. Así debemos y podemos hacer nosotros. Judas no llegó a este punto, no llegó a beber este cáliz, porque el cáliz solo lo paga el que está dispuesto a meterse en el reino de Dios. No sé cómo estoy con el tiempo, aguántenme 2 minutos y quiero terminar con un ejemplo sencillo. Mire esta imagen de estos dos deportistas abrazándose que se viralizó. ¿Y saben por qué se viralizó? Por alguien que decidió hacer lo correcto. No estoy hablando de religión. El corredor keniano Abel Mutai estaba a solo unos metros de la línea de la meta, pero se confundió con las señales, él no entiende español y creyó que la carrera había terminado. El español Iván Fernández, que venía por detrás de él, lo empuja y le dice, dale, pero él no entiende español, no entiende qué es lo que pasa. Y él está desesperado porque ya está a punto de ganar la batalla, que la carrera que había venido cumpliéndola efectivamente y con todo éxito, y por un desentendimiento se quedó parado. Entonces, como no le entendía, lo empujó hasta que lo hizo pasar la meta. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Fernández llevó a Mutai a la victoria. Y ahí aparece un periodista con la pregunta, ¿por qué hiciste eso? Iván le responde, mi sueño es que algún día podamos tener algún tipo de vida comunitaria en la que nos empujemos unos a otros. Acuérdese de esa charla anterior, educere, ¿no? Sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Nos empujemos a nosotros mismos y a los demás para poder ganar. El reportero, el periodista le insiste, ¿pero por qué dejaste que ganara la carrera el keniano? Iván le respondió, no es que le dejé ganar, a él le correspondía porque él venía ganando. El periodista insistió y volvió a preguntar, ¿pero podrías haber ganado vos? Iván lo mira y le responde, ¿y cuál sería el mérito de mi victoria?
¿Cuál sería el honor de esa medalla? ¿Qué pensaría mi madre de ella? ¿Usted se da cuenta cómo se pueden afectar generaciones? Imagínese a este Iván multiplicado por 1000, por millones o por 1000 millones en las iglesias que nosotros tan generosamente hoy estamos predicando, pero no estamos tomando esto, no estamos formando gente que tome decisiones correctas. ¿Cuánto tiempo invirtió la mamá de Iván para que en el momento justo, hay un libro que se llama Atrape su momento divino, ¿no? Esto es como encontrar la chazón, atrape su momento divino. En ese momento, Iván hizo lo que tenía que hacer y yo creo que fue inspirado por Dios. No se quedó con algo fácil de aprovechar las debilidades de los demás, es que algo le sacó de adentro para lo cual estuvo preparado. Una docente, escuchando esto, viendo esto, dijo, me dio esperanza. Es una doctora muy conocida acá. Y Sarita, si estás escuchando esto, gracias, porque esto nos animó a todos, no solamente a vos. La ideología de género quiere destruir la familia, los valores, las creencias, que es lo que el reino de Dios quiere establecer en la tierra. ¿Cuánto tiempo pasó para que este muchacho, en el preciso momento que correspondía, tome la decisión correcta y lance una foto que se viralizó en el mundo? Este muchacho atrapó su momento divino. El reino de Dios está para manifestarse, no dentro de 4 paredes, no en un culto o en un lugar adecuado solamente, sino en cada lugar donde Dios nos permita que nuestra planta de los pies pise y ganemos un territorio para Él. Pueden ser cosas muy notables o puede ser una pequeña decisión, un pequeño detalle como en Tokio 2021. Que podamos expresar esto que está dentro de cada uno de nosotros, en cada área a la cual Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Esto no es un buen deseo, esto es algo que está metido adentro de cada uno de nosotros. Mostrar el gobierno de Dios con una voluntad rendida. Esto es lo que Él necesita para poder expresarse y así darnos cuenta de que si Él pudo, yo también, vos también, todos podemos si decidimos obedecer al Padre y someter nuestra voluntad a su voluntad, porque hay una obra maravillosa hecha en la cruz para mostrar sus efectos y dar vuelta a esta sociedad en el poder del nombre de Jesús. Los bendigo, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.